Hola, les damos la bienvenida al segundo episodio de nuestro podcast Las Brujas Humanistas. El día de hoy daremos una breve síntesis de cómo ha sido la historia del feminismo en México a partir de finales del siglo XIX hasta nuestros días. Pese a ser algo muy resumido, se trata de un tema muy extenso, por lo que lo vamos a dividir en dos partes. Hoy hablaremos del feminismo desde finales del siglo XIX hasta los años 50 del siglo pasado, es decir, del siglo XX. Bueno, para comenzar creemos necesario definir o hacer una conceptualización de qué es el feminismo. En el artículo que leímos de Patricia Galeana, ella lo define como la doctrina social que busca el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. Sin embargo, se menciona que antes de acuñarse ese término, tanto hombres como mujeres a lo largo del tiempo de las épocas se manifestaron en contra pues, de esa desigualdad que había en contra de la población femenina dentro de ese régimen pues patriarcal, ¿no? Y lo que buscaban más que nada era emanciparla de su esclavitud. Incluso ya desde la Edad Media, por ejemplo, Cristina de Pizan escribió: si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles la ciencia con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias también como ellos. Pues prácticamente ella ya ponía de manifiesto, ¿no?, la desigualdad que había entre ambos sexos, y pues ella mencionaba, ¿no?, o sea, que si se enseñara a las niñas, si tuvieran un acceso al conocimiento, pues ellas serían capaces, ¿no?, de comprender pues el mundo y su entorno. En el caso de México, o bueno, de ese entonces, la Nueva España en el siglo XVII, Juana de Asbaje, o mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, fue una defensora de su género. Al respecto, ella escribió la siguiente reflexión: es verdad lo que dice San Pablo, que las mujeres no enseñen, pero no manda que las mujeres no estudien para saber. Eso se puede interpretar como el hecho de que no dejaban enseñar a las mujeres no significaba que pues debían de negarles el acceso o el poder estudiar y por ende pues aprender cosas. Posteriormente, ya en 1854, en México, Ignacio Ramírez, él escribió que las mujeres pasaban por 3 estadios. El primero era en que todas nacían esclavas, en el segundo las mujeres eran liberadas por sus esposos y en el tercero las mujeres se liberaban por sí mismas. Pero ya no fue sino hasta el siglo XX cuando ya se dio realmente esa revolución de las mujeres. Es decir, ya se considera como tal una revolución cultural muy trascendente en la historia de la humanidad, y pues se considera que ya es prácticamente irreversible porque pues desde ahí hasta la actualidad no ha parado. Iniciaron sus demandas primero pidiendo derechos laborales, después un derecho a la educación, incluso también sus derechos políticos, y actualmente pues ya se lucha por un derecho a decidir sobre su cuerpo y por una vida libre de violencia. Y bueno, ya retomando el aspecto histórico, en 1856, 81 mujeres solicitaron al Congreso Constituyente que se les reconociera pues sus derechos políticos, es decir, su derecho al voto más que nada. Ellas argumentaban que esa legislación que estaba vigente no exceptuaba de manera explícita el derecho de las mujeres, por lo tanto como que ellas exigían pues su participación, ¿no?, dentro de la sociedad. Pero se menciona que ya fue hasta el proyecto liberal de la nación, que fue en la segunda mitad del siglo XIX, que empezó ya un proceso que pues poco a poco iba a permitir como que se fuera superando esa cultura de la intolerancia, más que nada religiosa, y lo cual iba a favorecer la emancipación de la mujer, porque pues mientras que los conservadores dejaban en manos de la iglesia como que la tarea de formar a la población, pues los grupos liberales se encargaron de la educación, y pues entre ellos estaba el de las mujeres. Y bueno, acerca de esos proyectos liberales que se ocuparon pues de la educación, se puede resaltar el nombre como de Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, quienes ellos consideraron esa necesidad pues de abrir instituciones que estuvieran enfocadas para la educación de las mujeres, en las que pues ellos consideraban que las mujeres ya debían pues recibir una educación similar a la de los hombres y no enfocarse únicamente pues en el aspecto religioso. Y ya fue, por ejemplo, ya en el triunfo de la República en 1869, cuando se inauguró la escuela secundaria para señoritas,
y su directora fue María Belén y Méndez. Y posteriormente, por iniciativa de Sebastián Lerdo de Tejada, ya se introdujo la enseñanza de la pedagogía en la Escuela Nacional Secundaria para Señoritas. Esto ya fue en 1875 y pues prácticamente pues ya se convirtió en una escuela normal, ¿no? de profesoras. Ya se le dio ese título como tal en 1884. Y pues prácticamente el magisterio o la enseñanza, por así decirlo, se considera como la primera profesión reconocida por la sociedad para las mujeres, es decir, la docencia o la enseñanza fue como que la primera profesión como tal en las que las mujeres tuvieron acceso a estudiar. Sin embargo, pues ya muy poco a poco pues las mujeres fueron como que teniendo ese acceso a la educación superior, y se menciona el caso de Margarita Chornes y Salazar, que ella fue pues la primera mujer que obtuvo un título profesional el 18 de enero de 1886 como dentista, por lo cual es considerada como que la primera en su especialidad, y también que aplicó el éter como pues anestésico para sus curaciones. Sin embargo, pues la sociedad de esa época, que pues ya estamos hablando del porfiriato, no vio con buenos ojos esa conquista, ¿no? De que las mujeres pudieran acceder a la educación superior, y pues consideraban más que nada que las mujeres que accedían a una carrera profesional tendían a masculinizarse y pues ir en contra de esos ideales de la familia, ¿no? De que la mujer era la encargada de la familia y hacerse cargo pues de las tareas domésticas, ¿no? Ellos consideraban que la mujer al acceder pues a la educación superior se desentendían como que de esos aspectos que creían propio de ellas. Sin embargo, ya se menciona, por ejemplo, a la periodista y escritora guerrerense Laureana Wright, que ella, con un artículo titulado La emancipación de la mujer por medio del estudio, causó un gran revuelo. Sin embargo, pues ella no, pese a ese revuelo, ella continuó, y fue en 1884 que ella fundó Las Hijas de la Náhuac, que es considerada la primera revista feminista de México, y pues en ella promovía el desarrollo cultural de la mujer mexicana. Sin embargo, pues sí hubo como que reacciones contra el feminismo de Wright y sus publicaciones. Por ejemplo, estuvo el caso de Horacio Barrera, ¿no? que él hizo argumentos en contra de ella, y pues él decía que eran como fundamentos científicos, ¿no? Que él decía que con esos argumentos él probaba la inferioridad física y mental de la mujer. Él incluso decía así como que lo que mencionaba antes, ¿no? Él sostuvo como que estas ideas feministas atacaban pues la integridad de la familia y marcaba un retroceso hacia la sociedad matriarcal, que bueno, pues no era el caso, ¿no? Y pues sin embargo como que todas esas reacciones que hubo en contra de los movimientos como que feministas, ya esas manifestaciones realmente ya no se detuvieron, al contrario continuaron, y surgieron así como que movimientos tanto feministas y sufragistas, ¿no? Que tuvieron manifestaciones en distintas partes del país, y que más que nada pues coincidían con esas ideas de Wright, ¿no? Se menciona que incluso desde 1883 las mujeres ya exigían con mayor contundencia pues su derecho al voto. Y como ya mencionábamos, ¿no? Ese acceso que tuvieron las mujeres a la educación y al magisterio pues hizo que ellas pasaran prácticamente de ser maestras a revolucionarias. Sobre todo ya durante la época del porfiriato, ¿no? Que ellas se comenzaron a organizar en clubes políticos que pues de mujeres que estaban en contra de la dictadura. Sin embargo, antes como que de que aparecieran estas revistas feministas y que se formaran como tal clubes políticos, a las mujeres que no tenían educación ni nada, así como un derecho a la educación superior, ya se organizaban en movimientos más que nada pues sindicalistas. Se puede mencionar, por ejemplo, en el siglo XIX el caso de las zaraperas en Puebla o las cigarreras en la Ciudad de México. Incluso ellas también luchaban no solo por las mujeres, sino también por las condiciones en general de su sociedad, como es el caso de Juana Belén, que ella denunciaba las condiciones de los mineros de la Esmeralda en Minas Nuevas, esto en 1897. Incluso muchas mujeres también apoyaron la huelga de Cananea y de Río Blanco.
Y bueno, por ejemplo, también se menciona como que la gran importancia que tuvieron los periódicos y las revistas por parte de las mujeres dentro de la sociedad. Por ejemplo, en 1900 los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón fundan el periódico Regeneración con el lema contra la mala administración de la justicia, y pues en ellas, en sus páginas, ellos invitaban más que nada a las mujeres a unirse a la lucha revolucionaria. Y bueno, ya al inicio del siglo XX proliferaron muchas revistas y periódicos feministas que estaban pues dirigidos a las mujeres y encabezados pues por ellas mismas. Por ejemplo, en Morelia apareció en 1901 el periódico La Mujer Mexicana, en Guanajuato el periódico Vesper, que estaba bajo la dirección de Juana Belén Gutiérrez y que estaba pues en defensa de los trabajadores y en contra de la dictadura de Díaz. Y también algo muy importante es que comenzaron a surgir organizaciones feministas. Se menciona el caso de la Sociedad Protectora de las Mujeres en la Ciudad de México, esto fue en 1904. Esta estaba presidida por María Sandoval y Laura Méndez, y prácticamente lo que buscaban era como que lograr un perfeccionamiento físico, intelectual y moral de la mujer. Asimismo, pues que ellas tuvieran como que acceso a lo que era pues la ciencia, las bellas artes y la industria. Y asimismo esta sociedad defendía a las mujeres que pues estaban en prisión por sus ideas políticas, porque pues recordemos que durante el Porfiriato, antes de que estallara como tal el movimiento armado, pues surgieron periódicos que iban en contra del gobierno, y ahí hubo como que mucha represión en cuanto a eso, y pues los metían a prisión, y entre ellos pues obviamente también iban las mujeres. Ahora bien, siguiendo con la cronología de mi compañera, es importante también recalcar los inicios del siglo XX. En 1906, Laura Torres, Eulalia Guzmán, Herminia Galindo y Luz Vera fundaron la Sociedad Feminista Admiradoras de Juárez en la Ciudad de México. Su propósito era difundir las ideas sobre la emancipación de la mujer, y también es muy importante recalcar que desde ese mismo año en el que se fundó, 1906, buscaron y demandaron el derecho a la mujer. Asimismo, una vez proclamado el Plan de San Luis Potosí, en el que Francisco Madero invitó a tomar las armas contra Porfirio Díaz, las mujeres también tuvieron un papel muy fundamental como soldaderas y también como maestras. Sin embargo, no se les tomó tanta importancia a las mujeres docentes, y en cierta forma pues sí se les omitió. Está el caso, por ejemplo, de Carmen Cerdán, quien hizo proselitismo a favor del Partido Nacional Antirreeleccionista con el seudónimo de Marco Serrato, y actuó con valentía frente a la represión porfirista. Y también existe el caso, por ejemplo, de Dolores Jiménez y Muro, quien organizó una manifestación en contra de la última reelección de Díaz, y además, que me parece muy importante, fue redactora del Plan Revolucionario de Tacubaya, que se realizó el 18 de marzo de 1911. Las mujeres buscaron el voto desde que Madero llegó al triunfo en 1911 y solicitaron en ese mismo año al presidente interino Francisco León de la Barra su derecho a votar bajo un argumento muy claro y muy completo también desde mi punto de vista, pues el derecho de votar no estaba excluido desde la Constitución de 1857, ya que la Carta Magna no se refería al sexo de los votantes y se hizo también caso omiso. También hubo revolucionarios que estuvieron conscientes de esta problemática, como Venustiano Carranza, quien señaló: es un hecho fuera de toda duda que en las clases medias de México la mujer, debido a las condiciones especiales de educación y costumbres de dichas clases, está incapacitada para la lucha económica por la vida, de donde resulta que la mujer cuyo matrimonio llega a ser un fracaso se convierte en una víctima del marido y se encuentra en una condición de esclavitud de la cual es imposible salir si la ley no la emancipa desvinculándola del marido. Este también fue un señalamiento muy importante, porque después de esto se aprobó la ley del divorcio en 1915. Se dieron cuenta de que para ser patria era indispensable de la mujer, y en el caso de Yucatán, el gobernador Salvador Alvarado impulsó cambios muy fuertes, proporcionando empleo a las mujeres en la administración pública. Logró que el servicio doméstico también fuera pagado y amplió los presupuestos para la educación femenina,
así también reformando el Código Civil Estatal para que las mujeres solteras gozaran de los mismos derechos que los hombres, al permitirles abandonar el hogar de la familia o el hogar paterno a la edad de 21 años. Siguiendo esta pequeña cronología, el 10 de agosto de 1922, bajo la gobernatura de Felipe Carrillo Puerto, el estado de Yucatán se puso a la vanguardia de la participación política de las mujeres en México. El gobernador Carrillo consideró que la Constitución no prohibía el sufragio, por lo que puso en marcha la iniciativa que concedió el voto a la mujer en el nivel solo municipal. El mismo año, la profesora Rosa Torres fue elegida regidora del Ayuntamiento de Mérida. Esto fue muy importante porque la profesora Rosa ya se había distinguido antes por su lucha contra las tiendas de raya. Para 1923, el gobernador de San Luis Potosí, Rafael Nieto, reconoció también los derechos electorales de las mujeres, aunque de alguna forma lo hizo, pues de cierta forma decirlo, limitados, ya que solo eran para las mujeres que sabían leer y que además no pertenecieran a una asociación religiosa. Lo bueno fue que el año siguiente las limitaciones fueron revocadas. En 1925 la legislatura de Chiapas concedió a las mujeres los mismos derechos políticos que los del hombre, de los 18 años en adelante y en el espacio solo de la entidad. Gracias a todo esto también surgieron nuevas asociaciones en mujeres cuyo principal objetivo era obtener los derechos políticos plenos, completos. Algunas de estas asociaciones importantes fueron el Partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de las Mujeres Revolucionarias. Finalmente, en la Ciudad de México se celebró el primer Congreso Feminista Panamericano convocado por la sección mexicana de la Liga Panamericana. Este congreso fue del 20 al 30 de mayo de 1923 y fue también muy importante porque asistieron al menos 100 delegadas de al menos 20 entidades de la República y también asistieron mujeres de otras naciones del continente americano. Lo que se buscaba hacer en este congreso era de alguna forma distinguir o buscar los derechos civiles que se basaban en pedir la igualdad civil para que la mujer fuera elegible al igual que el hombre en los cargos administrativos, siempre que poseyera también la competencia administrativa. En segunda parte estaban los derechos políticos, donde buscaban elevar al Congreso de la Unión pues una petición para establecer la igualdad de derechos políticos que tenía el hombre y la mujer. Y en tercer punto, también que cabe resaltar, estaban los problemas económicos. Asimismo, pidiendo también al Congreso de la Unión la inmediata reglamentación del artículo 123, especulando que el trabajo de la mujer recibiera la misma retribución que el del hombre. Finalmente, para 1935 se realizaron 3 congresos nacionales que eran de obreras y de campesinas, convocadas en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, y se constituyó formalmente al Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Este frente también era muy importante porque también había organizado manifestaciones para reclamar el sufragio y estaban unidas a comunistas y penerristas. 2 años después, es decir, en 1937, en Veracruz, el actual presidente de México para ese año, Lázaro Cárdenas del Río, anunció que colocaría a las mujeres en el mismo plano que los hombres, un plano de igualdad política. Pero, sin embargo, pasó el tiempo y no se realizaba como ninguna acción, por lo que las mujeres del frente pues se molestaron y organizaron una huelga de hambre frente a la casa del presidente. Debido a esto, Cárdenas sintió cierta presión y presentó la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional y que se otorgara la ciudadanía plena a las mujeres. Pero esta iniciativa no tuvo los resultados que se buscaban de alguna forma, ya que tuvo resistencia por parte de los diputados. Aún así, pues se aprobó como que en lo general. En este proceso, el movimiento sufragista fue atomizo y fue cooptado por el partido oficial. Entonces, de alguna forma fue por eso
que hasta 1947, ya con el gobierno de Miguel Alemán, como parte de su programa modernizador que estaba presentando y que estaba teniendo, se dio el voto a la mujer, pero solo en el nivel municipal. Finalmente la reforma del artículo se dio o se completó hasta 1953, ya que en 1952, un año antes, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ratificó la Convención de Derechos Políticos de las Mujeres. En esta convención, pues prácticamente la ONU dijo que no podía haber democracia en un país donde más de la mitad de la población no era reconocida como ciudadana. Nuestro país fue de los últimos 6 en dar este paso dentro de todos los países de Latinoamérica. Bueno, en este episodio pues abarcaríamos hasta los años 50. Ya en el siguiente hablaremos de lo que fue la segunda mitad del siglo XX y pues en la actualidad, ¿no? Sin embargo, pues como pensamientos finales, pudimos darnos cuenta, ¿no?, que las mujeres siempre han buscado de una forma u otra, retomando ese término de Simone de Beauvoir, salir de su inmanencia y pues por lo tanto como que salir de esa represión, ¿no?, de la que han sido pues sujetas dentro de la sociedad patriarcal. Y si bien iniciaron como que demandando sus derechos políticos y educativos, con el pasar de los años pues las mujeres han buscado ya tener como tal una plena autonomía, por lo que esta revolución feminista, como quieran llamarlo, ha tenido o ha ido más que nada evolucionando. Y también con ese resumen pudimos observar que el papel de las mujeres dentro de la sociedad, más que nada a finales del siglo XIX y principios del XX, pues su participación o su papel dentro de la sociedad no se limita únicamente a aspectos domésticos y familiares, ¿no? Y que pese como que a todas esas limitantes que ellas tenían, aún así buscaron pues ser escuchadas y tomadas en cuenta en una primera instancia pues en la vida pública de la sociedad, ¿no? Por lo que la lucha por el sufragio femenino fue de suma importancia, ¿no? Y ya que una vez que fueron como que reconocidas como ciudadanas, no significó como que la lucha de las mujeres pues se detendría ahí, ¿no? Al contrario, como veremos en el siguiente episodio, continuaron exigiendo pues sus derechos, ¿no?, para ya tener como tal una plena autonomía como ciudadanas y pues como personas individuales que son. Claro, también es entender que la lucha y la historia de la mujer es muy larga, es un proceso muy largo. Y durante esta lucha, la mujer ha participado activamente en diversos momentos históricos que quedarían como marca del proceso de la formación de una nación, ¿no? En este caso, la lucha de la mujer por el voto ha sido también un proceso muy largo del país, ya que la negación del voto que se tenía a la mujer tuvo un efecto muy negativo en el desarrollo de la democracia en México, ¿no? Entonces, el reconocimiento del sufragio femenino significó después de muchos años el reconocimiento a la igualdad de la mujer en la participación política. Es decir, la lucha de las mujeres siempre ha tenido mucha importancia y siempre también ha participado en la formación de una nación y en la formación de la identidad política y desarrollo democrático de México, en este caso, ¿no? La lucha, pues, en la actualidad podemos concluir que obviamente sigue avanzando y su reconocimiento, pues, viene del proceso histórico tan largo que ha tenido, ¿no? Como lo menciona la compañera, la mujer ha luchado por diferentes cuestiones que no solo van desde la vida doméstica, sino de la pública, educativa, ¿no? E incluso con el divorcio, es decir, con sus relaciones que tienen de alguna forma con los hombres. Es ahí donde recae la importancia de la historia de la mujer y la importancia del feminismo, sobre todo, que va de la mano con la historia de la mujer, ¿no? Por el reconocimiento que ha tenido o que ha ayudado a tener sobre las mujeres que han vivido en este proceso histórico de México. Sí, bueno, ya como pensamiento ya final, también reconocer el papel que ha jugado el feminismo, ¿no? Que actualmente las personas lo ven como algo malo, lo critican. Sin embargo, el feminismo, las feministas, es lo que ha permitido que las mujeres, o más que nada sus luchas, ¿no?, de las feministas a lo largo del tiempo, han permitido que actualmente las mujeres tengamos pues acceso a muchas cosas, a muchos derechos de los que antes era como que impensable tenerlos, ¿no? Por ejemplo, ahorita al ser reconocidas como ciudadanas,
el hecho de que tengamos este podcast y podamos expresar nuestras opiniones es algo que les debemos a todas esas luchas de las mujeres que iniciaron desde el siglo XIX, y por lo tanto no debemos de juzgar el feminismo, ¿no? Que si bien el feminismo incomoda a la sociedad, ha sido fundamental para, como ya mencionaba Sharon, para la construcción de esta nación. Ya por último, creer que la idea del feminismo es estar en contra del hombre es una idea muy errónea, y también entender que el feminismo solo busca la equidad, que consiste en dar a cada quien lo que necesita para ser igual como persona, ¿no? Y bueno, ya por nuestra parte eso es todo. Los invitamos a que estén pendientes al siguiente episodio, que ya abarcaremos la segunda parte de este breve resumen, ¿no? Por mi parte es todo, me despido.